Vayan sentándose. Ya. Ya, primero tomen asiento, tenemos harta información, estamos al final del semestre, por lo tanto, siempre silencio, silencio. ¿Ya? Oiga, ya, pues, ya empezamos la clase. No siga conversando. Oiga, pero, ya, pues, silencio. Ya, pero, oiga, silencio, silencio, silencio. Ya, comencemos. Primero, me imagino que ya, no es excusa, pero me imagino que como están teniendo algunas pruebas presenciales y son igual bastante intensas a final del semestre, algunos alumnos tienen que ir priorizando ir a algunas clases, no ir a otras. Algunos priorizan bien y están acá y otros, bueno, hay de todo. Profe, estamos conectados online, que ayer me acosté muy tarde. No, no se preocupe. Sí, yo sé que de repente es muy legítimo también que puedan no venir o verlo en su casa. Pero Yo soy de la idea estamos que conectados, eso es lo importante. sí, lo importante es que están ahí al menos conectados. Ya, varias cosas. Primero, les subí las notas, están muy buenas, los quería felicitar por eso. En general tuvieron muy buenas notas, incluso hubo algunos 7, lo que es difícil. Hubo, si no me equivoco, 2 o 3 grupos nomás con rojo, que ni siquiera son de estas secciones. Así que fueron un promedio bastante alto de los trabajos, se nota bastante investigación, más allá de hacerlo específicamente correcto, lo que yo más quería, y eso en el fondo la rúbrica que analizamos con Macarena, que es la ayudante correctora, es que en el fondo demuestren que tienen bien los conceptos y que cuando salgan al mercado laboral hayan metido las manos en la masa, se hayan involucrado con ejercicios reales. Ese es el objetivo, ¿ya? Y pues, en ese caso se cumplió bastante bien, las notas estuvieron bastante buenas, de hecho bastante mejor que los controles o bastante mejor que las pruebas, lo que ya es un indicio de que le dedicaron bastante tiempo. Incluso, si yo les digo así muy sinceramente, ¿a qué le dedicaron más tiempo? No sé, al trabajo que duró hartos meses, semanas, o a una prueba, a lo mejor varios me dirían no, al trabajo, siendo que valía 10% y la prueba valía un poquito más. Eso demuestra también la diferencia en notas, por ejemplo. Que, lo que sí lo encontré notable es que la correlación nota de la prueba con trabajo y controles está bastante cercana. O sea, lo que le está yendo bien en las pruebas, en los controles, también le fue muy bien en los trabajos. Eso también da un lineamiento de que las evaluaciones están relativamente equilibradas y van alineados con los que van estudiando, van muy alineados. ¿Ya? Cualquier duda de eso, le pueden mandar un correo a Macarena y ella les mandará el feedback respectivo, el por qué se sacaron el 7 o el 6,5, el 6 o la nota que tengan, o 6,7. Hay hartos 5 y algo, lo que ya es bueno. En general, antes el grueso estaba en los 4 y algo y 5 raspando, ahora yo creo que fue entre 5 y algo y 6. Incluso hay un par de 7, ¿ya? Que son muy pocos, pero si no me equivoco hay uno o dos grupos con 7. ¿Ya? Eso. Sí, Sandor está con la mano levantada. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿y usted? Bien. Profesor, cómo que no tenemos un 7? Vamos a pelear usted y yo, ¿eh? Pero si le estoy diciendo, pues Sandor, mándele un correo a Macarena, que le mande el feedback. Yo no Uy, me acuerdo de memoria todos los trabajos, yo sí los ojé la gran mayoría, no me acuerdo de memoria todos, pero debe tener alguna patita conceptual, algo que le faltó nomás. No, qué raro. Ya, 6,5, de gracias, todas maneras, profesor. 6,5 es una muy buena nota. ¿Ya? Eso, estimado Sandor. Ya me consta que usted, todo su grupo y prácticamente todo el curso siempre le dedican mucho tiempo, así que eso ya es muy bueno. Hoy día, no les voy a mentir, vamos a hacer una actividad parecida a la que vimos el martes, pero con una dinámica distinta, que yo los voy a ir ayudando y después lo voy a resolver yo. Por lo tanto, van a estar poquito rato resolviéndola. Voluntario, como no les avisé, yo generalmente daba décimas por esto, pero como las indicaciones de pregrado es que las cosas sorpresa no pueden haber evaluación sorpresa, va a ser simplemente práctica y yo espero, porque esto lo he hecho hace varios semestres con esta empresa, espero que les sirva, ¿ya? No les puedo ofrecer décimas, o sea, y si es voluntario, más aún, dice usted. Así como el que quiere, sí, no sé. Es que alguien puede reclamar, entonces... Bueno, sí, está levantando la mano, no alcanzo a leer. Andrés, dígame. Sí,
Esta empresa, Netflix, es la que usted a inicio de semestre mencionó que en base a su propio análisis probablemente no existiría en un par de años más, ¿o no? Sí, sí, pero ahora quiero el que ustedes lleguen a esa conclusión y el por qué, tal cual. Ya, Ya, pero perfecto. ya antes de eso, quiero que hagamos un pequeño cierre a toda la información del análisis financiero, así que por favor pongan mucha atención y después les voy a dar algunos tips cómo yo hago el análisis financiero. Recuerden que esto no es una receta, recuerden que esto no es una norma estable, fija, esto es, entre comillas, un arte que toda la vida uno lo va depurando. Yo les voy a decir cómo lo hago yo en general. Pero para eso vamos a hacer una repasada muy rápida de un par de minutos de las PPT para hacer un pequeño recuento. Ah, les tenía que preguntar, ¿cómo encontraron la actividad del martes? Difícil. No, sí, pero aparte ya, pero ese no es el punto. ¿Ves? Aparte de que estaba difícil, porque yo sé que estaba difícil, ¿cómo lo encontraron? ¿Fue un momento de aprendizaje? ¿Se enfrentaron? ¿Pudieron? ¿Trataron? ¿O en el fondo dijeron, no, en realidad perdí el tiempo, no hice nada, no, nada? Digan, pero ponga su micrófono. O sea, yo me acordaba de muchas cosas que usted no mencionaba en la clase, pero ahí tú no, no me acordaba de muchas. Es que me faltaron como flujos positivos, yo no sé dónde lo saqué eso, pero en general como la apreciación del no sé qué, la venta del activo y todo eso. Pudieron. Según yo lo puse bien, no Ya, sé. es que más allá de que lo tengan bien o mal, lo que a mí me interesaba era que ustedes se esforzaran al máximo durante una hora y comillas, no estresaran en el más sentido, sino que pusieran el máximo de su esfuerzo como un estudio bajo presión en un momento con incentivo de décimas. Ese era el objetivo de hacer actividades en clase. Ah, mente de tiburón, ¿qué? Dice, está buena la prueba de lenguaje. ¿Hoy por qué? Oiga, Javier. Está bueno. Ya, pero ve que están hablando. Ya, bueno. Ya, entonces, volviendo al caso, solamente les quería decir de que eso en general tiende a tener muy buenos resultados porque son solamente décimas extra, pero lo esfuerzo a que estudien con un ejercicio de muy alto nivel. Isidora mañana lo va a resolver completo, íntegramente a las 5 en un horario de ayudantía y el lunes van a volver a tener ayudantía. ¿Ya? Para tranquilidad de todos, igual se va a subir la pauta, se va a subir el video, se va a subir todo. Yo les recomiendo que ya que se enfrentaron a un ejercicio de ese nivel que es difícil, es tipo prueba perfectamente, o incluso un poquito más difícil de tipo prueba porque era muy largo para ser tipo prueba, yo creo que les sirve mucho para enfrentarse, por ejemplo, al control que se viene, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario con eso? ¿Qué cosa? No me acuerdo, parece que la última semana. Eso, la última semana. De noviembre, sí. En la última semana de clase. Sí. Javier, dígame, que está en Zoom. Sí, según yo, no estaba tan difícil, pero había como un problema de redacción que, por ejemplo, yo hice, me saqué TIRS, PNA, pero saqué como si el inversionista hubiera hecho el proyecto con la empresa de tecnología o con la competencia, y en ningún momento lo hice porque yo asumí como que decían, lo puede hacer con esa tecnología, le da estos beneficios o con la competencia que le cobra tanto. En ningún momento asumí que que el compadre lo tenía que hacer solo. Entonces, como que me faltó una tabla entera y eso igual te baja, por ejemplo, en caso de prueba te hubiera bajado mucho la nota. Ya, Igual como que la dificultad está en que el texto es enredado. ya puede ser, puede ser. Ese ejercicio en realidad lo vengo haciendo hace harto semestre. Lo voy a revisar para que se pueda depurar un poquito más. Pero bueno, es de una dificultad muy alta, como les decía, más allá del resultado. La idea no era tanto la nota, sino que forzarlos a estar una hora estudiando a muy alta intensidad. Ese era el objetivo. ¿Ya? Y después pueden tener acceso a la pauta, se las van a explicar, lo van a resolver y creo que les puede servir mucho en su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Eso. Ah, bueno, y el punto que dijo muy bien Laura, el control de ejercicios, que no lo recalqué en la hora anterior, en la última semana de clase, también recuerden que vale 10% del curso y se suman además las décimas que han ido recolectando durante todo el semestre. Díganme. Digo, que hablando de evaluaciones, que hay muchas recolecciones de la prueba 1 que Sí, no... no, es que esas las veo yo personalmente, todavía no las tengo listas, pero esta semana ya cerrar todo. Ya les subí la tarea, los controles ya están todos. Faltaría solo la prueba 1 que lo tengo que ver directamente yo.
que me atrasé un poco con esto de que se recalificaron en webcursos, eso me va a variar, etcétera, etcétera. En Omega no, pues si todavía en Omega no cambio ninguna. Eso tiene que pasar por mí, yo además tengo que primero cambiar eso, agregar las solicitudes de corrección, que puede que suba un poquito más, y de ahí las voy a subir a Omega. Eso, estimados. Ya, partamos. Que esta clase, como les digo, ojalá sea muy fructífera, que les sirva y que aprendan a hacer un muy buen análisis financiero enfrentándose a casos reales. Primero, ¿quién me puede decir con sus palabras muy a grandes rasgos qué es lo que era un análisis financiero? Si ustedes, sus padres, que tanto tiempo invierten en ustedes, ni siquiera digo plata, sino que tiempo en ustedes, les preguntan, oye, tú que estás en la universidad y de acuerdo al programa de finanzas, ya aprendiste a hacer análisis financiero, ¿qué es lo que es eso? Díganme. Dijimos en sí que el análisis financiero es como saber por qué está pasando lo que está pasando. O sea, Exacto. de dónde estamos teniendo los flujos, cómo está creciendo la empresa. Muy bien, perfecto. De hecho, eso es lo que nosotros queremos entender. Que yo les diga, aquí tienen una empresa, hagan un análisis financiero y yo les voy a dar algunos datos, algunas recomendaciones de cómo lo hago yo en general. A nivel conceptual, ya vimos la PPT, ya la entendimos, quiero repasar simplemente un par de temas muy, muy puntuales para que no se les vayan a ir olvidando. Primero, ya, ¿por qué crecen? ¿Dónde vienen? ¿Largo plazo? Etcétera, etcétera. Tienen que entender y recordar, se los dejo así, pero de cajón para hacer esto, tienen que entender para qué se usa, cómo se usan todos los estados financieros. Eso es lo primero que tienen que saber. Se los digo así, ya. Si alguien no se acuerda bien cómo era el estado de flujo efectivo, el estado de resultado, el estado de situación financiera, tiene que repasarlo. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Además, tienen que saber eso, los análisis vertical y horizontal. Así es como se hacen. Por lo tanto, tienen que saber a qué se refiere cada uno. Por último, tienen que entender las familias de los ratios. Yo se los quiero decir muy sinceramente, si a alguien yo le pregunto, oye, ¿a qué se refieren los ratios de actividad? Y no sabe, sería complicado en alguna evaluación. O si les dijera, oye, los ratios de liquidez, ¿qué te dicen? Y no saben, sería muy complicado. Eso lo tienen que saber y tienen que entenderlo, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Y ahí están todos los ratios que son infinitos, que en realidad es bastante poco relevante el número solo de por sí. ¿Ya? Vamos a lo nuestro de hoy día. Para los que quieran, yo se los voy a proyectar, pero para los que quieran, tengan computador, etcétera, a lo mejor les puede servir, incluso en su celular, pero yo se los voy a proyectar, así que no se preocupen. Les voy a mostrar unos estados financieros de una empresa, tal como dijo su compañero Andrés, parece. Eso es lo que quiero que hagan. Pero yo los voy a orientar. Ah, espérense, antes de eso quiero hacerle un pequeño resumen en la pizarra. ¿Puede ser en la pizarra, colega? Si nosotros queremos hacer un buen análisis financiero, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Uno, ¿la empresa gana o no gana plata? Eso es lo primero. Eso, aunque parezca evidente, yo partiría siempre por ahí. ¿Por qué les estoy diciendo cómo yo lo hago? Ustedes pueden encontrar formas un poco mejores y es muy legítimo, pueden estar igual de bien. Yo en lo personal, primero veo si la empresa es o no es rentable. ¿Por qué? Porque si una empresa lleva muchos años sin ser rentable, probablemente todos los demás indicadores van a ser relativamente negativos. La rentabilidad, al menos para saber la rentabilidad tienen que saber la utilidad y calcular el ROA y el ROE, al tiro. Ahí tenemos inmediatamente dos ratios financieros que tienen que saber aplicar. ¿Qué significa si en los años el ROA va aumentando? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Se los digo así, Que sinceramente. está siendo eficiente la empresa, está obteniendo más por sus activos. ¿Ya? Que por cada peso de activo la empresa obtiene más utilidad. Eso se los dicen inmediatamente. ¿Y qué es lo que es el ROE? ¿Qué pasa si el ROE aumenta más rápidamente que el ROA? ¿Qué significa? Ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que aprender a hacer y que ahora van a ejecutar. Porque yo les voy a mostrar los números para que ejecuten y anoten. 2.
¿Qué cosa? El ROE, primero que todo, significa que si es que aumenta más, si crece más brusco, significa que la proporción de patrimonio que yo tengo es menor. Cáchese la cuestión. Mire qué interesante. 2. ¿En qué me metería yo? En lo personal. En lo personal. Analizaría de dónde Mirka le está sacando la plata. ¿El financiamiento? Sí, pero más que el financiamiento es ver el flujo efectivo. La caja, ¿de dónde la mueve? Eso no es algo tan trivial si yo les dijera a ustedes la empresa, no sé, de Copec. Cencosud, ¿de dónde saca la plata? No tenemos idea. Eso es lo primero que hay que hacer en un análisis financiero. Y dentro del análisis financiero tenemos que saber si esto viene del área operacional, de financiamiento, de inversiones. Al tiro, se los digo inmediato. Si ustedes se enfrentan a un análisis financiero, tienen que hacer eso. Primero, saber si la empresa gana o pierde plata. Segundo, ver de dónde Mirka le está sacando la caja de la empresa. Por eso es tan importante la contabilidad, si bien no son indicadores financieros, la contabilidad es clave, tenerla bien ordenadita, armada, para poder sacar estas cosas. Créanme que en las empresas más chiquititas, tipo pyme, los estados financieros vienen siempre descuadrados, no son reales, los saldos finales no existen, etcétera, etcétera. Por eso, para poder hacer un buen análisis financiero, primero hay que tener los estados financieros bien. Y en tercer lugar, yo personalmente me fijaría en esto. La estructura deuda, patrimonio. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Del estado de situación financiera. ¿Estamos? Eso es clave para poder entender en dónde estamos avanzando. Le estoy haciendo un resumen muy cortito, muy rápido, cómo se hace un análisis financiero a grandes rasgos. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar, yo quiero que hagan el análisis de Netflix en unos 20 minutos, no más que eso, pero tiren líneas, háganlo. Que a los 10 minutos o 15 minutos yo les pregunte cuánto fue el ROE, cuánto fue el ROA, me lo digan al tiro, porque es una tendencia muy evidente. Y me digan, oh, cáchense lo que pasó. Y después me digan, oye, cacha, ¿de dónde saca la plata? Va a ser una cuestión muy evidente. ¿Sí? Camila, dígame. ¿Qué era el punto 3? Que no escuché. Deuda dividido patrimonio. Y ahí se ve, Es o sea, analizar cómo está la empresa, cómo se ha comportado la deuda, esa proporción. Ustedes tienen que saberla. ¿Esa proporción cómo es? ¿50 y 50? ¿Se ha mantenido en el tiempo? ¿Esa proporción ha aumentado? ¿Ha aumentado deuda? ¿Ha aumentado patrimonio? ¿Qué significaba eso? Por eso hacer análisis financiero es como la guinda de la torta de las finanzas. Porque ahí ustedes van a decir, oye, ¿y qué pasa si es que la empresa, la proporción de patrimonio cada vez es más chico? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren el dato que les voy a decir. ¿Qué pasa si los intereses dividido deuda quiere ese ratio el costo financiero? Si los intereses dividido deuda aumenta cada periodo, ¿qué va a hacer? Que la empresa está haciendo cada vez más ¿Significa que la riesgosa. empresa es riesgosa? La empresa, ¿qué cosa? Perdón, no lo escuché, Javier. Significa que la empresa sería más riesgosa en invertir. Exactamente, cada vez está siendo más riesgosa para la gente que les presta dinero, para los acreedores. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Con esta empresa, ya se podrán imaginar, es bastante evidente lo que pasa. Por eso quiero que lo analicen ustedes y se van a dar cuenta de cosas que realmente son muy llamativas. Yo antes hacía la siguiente pregunta. De hecho, si no me equivoco, una vez esta clase hace como 2 años y Sandor se coló así, como por la ventana. Entonces, yo siempre le hacía la siguiente pregunta. ¿Ustedes le prestarían plata a Netflix? ¿A Netflix? Uno tendría a pensar, es una empresa extraordinariamente buena. Creo que De hecho, tiene ahora está en mucha su mejor deuda. momento. Tendríamos que Ahora está en analizar su su mejor estado, momento su situación financiero. financiera antes. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Quién habló? Andrés parece. Oiga, pues, pero levante la mano. Y ahora sí, Andrés, dígame. O sea, yo creo que hay que realizar el análisis previo para determinar nuestra respuesta. Exacto, hay que hacer el análisis financiero previo. Claro, Exacto, pero muy bien. conociendo el contexto de Netflix, al final uno de sus problemas es que para cada una de sus series o proyectos
el monto que requieren es altísimo. O sea, hay proyectos que se gastan cientos de millones o incluso billones de dólares para lanzar, no sé, campañas publicitarias de la serie y no siempre es rentable. Entonces, eso desde Ya, antes ya me pero da... no sigue. Ya, pero Andrés no siga. Pues. Ya, bueno, a ver, Pablo, dígame. Edito spoiler, edito spoiler. No, sí, Sí, Pablo. era como lo mismo que había dicho Andrés, porque creo que el año pasado usted había dicho que tenían como muchas cuentas por pagar, por Ya, pero actores, ahora quiero que eso me lo demuestren con números. Ahora no me sirven los argumentos cualitativos. No me sirve que me digan, no, está más o menos mejor, porque yo creo que más o menos quizás es peor. No, con números. ¿Qué ratio mejoró? ¿Qué ratio empeoró? ¿Cuál? Concreto. Díganmelo ahí mirando la cara. No, pasó esto. Eso es extraordinario. Yo creo que es lo que... Yo creo que en realidad cualquier financiero eso es como lo que más le apasiona hacer. Análisis financiero puro. El decir, mira, está pasando esta cuestión. ¿Ya? Y ahora sí. Volvamos. Yo les puse en webcursos el link de donde pueden ver los estados financieros de Yahoo Finance. Espérense que seguramente eso hay que aceptar. Ya, aceptar. Ahí viene, ahí viene. Ya. Primero les voy a enseñar a ver esta cuestión. Acá, Yahoo Finance, ustedes no tienen por qué saberlo, esta es primera vez que alguien se los va a explicar directamente, es una empresa en donde uno puede... Sandor, dígame. No, profe, dale nomás. No. ¿Sí? Ya. Yahoo Finance es una empresa en donde uno puede encontrar información financiera ya estandarizada y gratuita. Ustedes me dirán o me preguntarán, oiga, profesor, ¿y no hay una forma de sacar información de todas las empresas del mundo? Sí. ¿Y saben cómo se llama esa plataforma o no? No, aparte de Google, pues. Bloomberg, pues, profe, Bloomberg. ¿qué más? Lo más grande. ¿Cómo? Bloomberg, exactamente. Tener acceso a Bloomberg antes costaba alrededor de $20.000 mensuales. La universidad tenía como 10 terminales, para que se hagan la idea, en el laboratorio, en posgrado en Santiago. Pero El tener bajaron ese los precios, ¿no? acceso... ¿Qué cosa? Por el tema de que ahora permitieron el acceso online. Bajar Sí, los ahora precios. que online es distinto, ahora bajó mucho la cantidad de usuarios. Pero bueno, ya, no nos alejemos de eso. ¿Por qué era tan bueno hacer eso? Porque todos los analistas financieros, para hacer análisis financiero, tan automatizadamente, tan rápido, se metían a una plataforma en donde los estados financieros ya tenían todos los ratios calculados. Cáchense la cuestión maravillosa. Todos los ratios ya calculados, lo único que había que hacer era analizar. Esa plataforma, que es relativamente más parecida, pero infinitamente más completa, se llama Bloomberg. ¿Ya? Y se dedica a recopilar la información de todas las empresas que transan en bolsa, es decir, que tienen la obligación de mostrar los estados financieros, los saca de cada uno de los países, los clasifica en un formato estándar y luego de clasificarlo en un formato estándar, entrega los ratios listos. Imagínense. Esto es como el hermano medio pobre, que es gratuito, Yahoo Finance. ¿Ya? Que es un poquito más livianito, no entrega tanta información, está un poco más desfasado, pero para pregrado por lo menos nos sirve y nos sobra. ¿Ya? Dígame, Mari. Sí, profe, es que la otra vez tuvimos como una charla en core de las bibliotecas de la U y ¿Sí? decía, hablaba de Bloomberg. Sí. Entonces nosotros, en teoría, por ser de la U, tenemos acceso a Bloomberg. Tienen acceso, pero lo tienen que solicitar. Yo les puedo dar a los que quieran. Yo podría pedir a algunos usuarios en algunas horas, porque Ya. la universidad tiene, si no me equivoco, ahora como 50, porque es mucho más masivo, de hecho ahora hay cursos completos, pero cuando alguien está en el usuario, otro no se puede meter. Ya, perfecto. Entonces yo les podría dar usuarios. Igual estaría bueno esa... O si quieren, bueno, si nos sobra tiempo la última clase, si quieren yo me puedo meter acá, les puedo explicar dónde ver, cómo analizar, yo no tengo ningún problema. Es Ya, bastante bacán. entretenido, pero primero tenemos que terminar la materia Sí. y verlo bien. Sí, obvio. Está Sandor levantando la mano. Que podrían, con el profesor Martínez en el curso de Introducción a las Inversiones, nos da la certificación de Bloomberg, profe. Igual. Sí, no, buenísimo. Bueno, ustedes han visto que el profesor con el que yo hago todas mis evaluaciones, mis pruebas, el profesor Martínez, él se ha dedicado a Bloomberg. De hecho, él dicta el electivo de Bloomberg, de los posgrados los dicta él. Entonces, le podría pedir así como, oye, pégate una paleteada. Sí, no habría ningún problema. Ya, empecemos. Quiero mostrarles cómo se analiza un poquito esto. Primero que todo, en este caso Yahoo Finance, que esta es la versión latina, por eso está en español, y de hecho es como un español medio traducido, no tan exacto. Primero que todo, por cada empresa, imagínense, está la gran mayoría de las empresas que transan en el mundo.
con alguna información clasificada chiquitita, precisa, pero para nosotros, como les dije, nos sobra. ¿Ya? De cada empresa presenta 3 estados financieros. ¿Ya? ¿Lo están viendo? 3 estados financieros. El estado de ingresos es lo que nosotros llamamos estado de resultados. ¿Ya? El balance general es lo que nosotros llamamos estado de situación financiera. Y el flujo de caja es lo que nosotros llamamos estado de flujo de efectivo. Cáchense esto. Sí, es muy emocionante, por lo menos a mí me emociona mucho cuando los alumnos lo ven por primera vez. Pero, De profe, cada uno de ellos, perdón por interrumpir, pero ¿podría repetir nuevamente como la equivalencia de los nombres? Por sí, favor. sí. El primero que está mostrándose acá es este que dice estado de ingresos, el estado de resultados. La primera línea son las ventas. Cáchense cómo han variado las ventas. Ojo, atento, ojo. Los costos de explotación son estos, que es costo de venta. Y ustedes tienen que llegar hasta ingresos netos. De ahí para abajo no, todavía no es para programa. Hasta ingresos netos, que ¿qué es lo que es? La utilidad. ¿Qué cosa? Esto es Netflix, sí, que es el que yo quiero que hagan el análisis financiero. Primero, así, a simple vista, ¿qué pasa con la utilidad? No, ¿cómo disminuye? Pues si parte de allá, parte de aquí, 2017, 18, 19, 20, y el promedio de los últimos meses calendario. Este no lo tomen. Por eso yo les puse en el enunciado, si lo baja el enunciado, dice 2017, 2020 inclusive. ¿Qué pasa con la utilidad? Aumenta tremendamente. Ojo, yo les recomiendo hacer un análisis del ROE, el ROA. Para eso necesitan utilidad neta, que está ahí, que es el que le acabo de decir, y total de activos y total patrimonio. Ya le estoy soplando la mitad del ejercicio. Sigamos avanzando. Balance general, como les decía, era nuestro estado de situación financiero. Es decir, ¿qué cosa hay en nuestro estado de situación financiero? Activo, pasivo, patrimonio. Y ahora por primera vez ustedes van a darse cuenta lo valioso que era aprender lo que vimos en Conta 1 y Conta 2, en intro y en cuenta financiera. Porque ahora ustedes van a decir, oye, ¿qué miércoles estaba metido acá adentro? ¿Y qué miércoles estaba metido en esa cuenta? Lo deberían saber. Si están acá y aprobaron los 2 primeros cursos de contabilidad, lo deberían saber para hacer un buen análisis financiero. Acá tienen total de activo, activo corriente, activos fijos o no corriente, que así es como lo llaman acá, activos totales. Bien. Cáchense esto, que les voy a mostrar. Se las dejo. Ojo. Ya. Por último, y el que a mí me interesa que hagan, pero de nuevo les digo, yo no quiero que hagan un análisis cualitativo al 100%. Quiero que me demuestren con números. Cáchense lo que pasa. Ojo. Este es flujo operacional. Este es flujo de inversiones, que es casi nada si no tiene grandes activos. Y este es flujo por financiamiento. Se las dejo. Lo voy a estar proyectando para quien no tenga nada, porque como les dije, no les avisé, no les puedo dar reseñas por esto porque fue sorpresa. El que quiere seguir investigando, háganlo. Todos los que están en Zoom, les pido que lo hagan en sus casas, solitos, ya tienen el link. Armen todo lo que les dije. Uno, analicen la rentabilidad, los ratios de rentabilidad, los principales ROE, ROA. La empresa gana o pierde plata. Yo ya les demostré que gana. Pero ahora quiero que ustedes me digan qué pasa en el tiempo. ¿Qué pasa con el ROE en el 2017, 18, 19, 20? ¿Qué pasa con el ROA? ¿Qué pasa con el flujo? Denle una vuelta. Tienen, yo creo que unos 20 minutos y después los cálculos los voy a hacer yo y vamos a llegar a conclusiones que yo no encuentro que son increíbles porque se van a dar cuenta de que es una empresa que tiene varios problemas serios. A ver, ¿quién llega? Podríamos tirar así como, ya, unas 5 décimas al que tenga la mejor conclusión, una cosa así. Así, pa, al tiro. No, pero oiga, pero ¿cómo para qué? No, anda a la prueba no le puedo meter mano. ¿Ya? Pero entendieron, háganlo, suelten la mano, métanse. Si yo les dijera, hagan un análisis financiero de esta empresa, ¿cuál va a ser su análisis? ¿Qué harían? ¿Cómo está? ¿Cómo está Laura?
Ya, ustedes me dicen que tengo que ir cambiando. Vamos a ver a quién le tiramos unas décimas así, sueltas locas, así como los puntos premios. Alguien que haga un aporte bueno, bueno. Sandor, dígame. ¿Puedo compartir pantalla? Pero todavía no, pues. Pero ya. Pero calma, calma. Pero ya más o menos lo tiene. Por mientras Sandor lo que puede hacer, fuera de talla, hágalo un poquito más completo. Hágalo más completo, agréguele más ratios para solventar más aún su análisis. ¿Ya? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? No ha hecho nada. Nada. Ya. Oiga, ¿ha hecho algo? ¿Pero está entendiendo? Eso, quiero que metan la mano, háganlo. Si tener computador no es requisito, esto lo pueden hacer a mano. Si necesitan algún dato, yo se lo puedo proyectar, lo que quieran. O se meten al celular a ver si es sacar la información, ¿no? No, no lo tomen en cuenta, que es lo que es el promedio ponderado de los últimos 12 meses. ¿Ya? En estricto rigor deberían hacer esto. Pero como que me da lo mismo en realidad. Veanlo, analícenlo, métanse en su celular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la rentabilidad? Ahí le voy a preguntar a alguien de la casa. A ver, Sebastián, oiga, ¿me está escuchando? Sebastián Valdivia. Oiga, pues, ¿cómo está? Estoy intentándolo. ¿Bien? ¿Ha hecho algo? ¿Tiene? ¿Lo tiene? ¿Tiene alguna conclusión? No, recién estoy viendo Los números. lo estado. Estoy Ya, comparando con la materia para saber cómo hacerlo. ya, bien, bien. Vamos que se puede. Traten, dedíquense 20 minutitos. Y después yo lo voy a hacer con ustedes. Bueno, en realidad yo creo que Sandor se merece una oportunidad, así como para ganarse una vez.
¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cómo van? ¿Sí, Mari? ¿Sacó la roba de Roe? ¿Qué le parecen? ¿Sí? Dígame, dígame. Sí, Sandor, ya, tranquilo, Sandor, tranquilo. Sí, ya voy a compartir. Ya, Mari, dígame. Ya, yo saqué el ROA y el ROE y a través de los años ambos aumentan, Ya, pero el ROE aumenta de manera más rápida que el ROA. ya. ¿Y por qué puede Bueno, pasar eso? ¿Qué es lo que les comenté? De partida, ¿qué se divide con qué? ya, el ROA es utilidad neta partido en activos totales Ya. y el ROE sería utilidad neta partido en patrimonio. O sea, significa que la utilidad en relación al activo crece más lento. Sí. La utilidad dividido patrimonio crece más rápido. O sea, la proporción de patrimonio cada vez es menor dentro de la empresa. Y eso, la única razón de por qué puede pasar eso es porque se están endeudando más de lo que se está reinvirtiendo. Cáchense esa. Al tiro, al tiro. Ya, ¿alguien más que quiera comentar algo antes de que Sandor comparta? ¿No? ¿Quién se dio cuenta de algo que pasa en el flujo? ¿Sí? ¿Tamara? Sí, dígame, Sí, dígame, o dígame. sea, no, le quiero responder que me surgió una duda, se me la podría responder. Sí, dígame. Lo que pasa es que al principio usted dijo que si el ROE crecía más rápido, la proporción del patrimonio era menor, pero ahora creo que dijo que era como que lo dijo al revés. O sea, en estricto rigor, cada vez el patrimonio pesa menos del total. Ese es el punto. A eso, porque al principio había dicho que si el ROE crecía más rápido, la proporción del patrimonio es mayor. Entonces al final Ah, es mayor o menor. no, cada vez menor, perdón, si lo dije al revés, Ya, me equivoqué. Y por eso en ya, estricto gracias. rigor, ya, pero sigamos. Pero gracias, Tamara. Me dice, ¿qué rato es mejor para analizar cuánto ha crecido deuda respecto a mi patrimonio? Directamente eso, deuda dividido patrimonio. ¿Alguien hizo ese cálculo, no? No, deuda dividido patrimonio. Del año 2017, 18, 19 y 20. ¿Qué pasa con ese dato? Deuda dividido patrimonio, tal cual. A ver, ¿quién lo calcula? Oiga, ¿lo está calculando? No. Que quiero tener ese antes de que nos lancemos. Deuda dividido patrimonio. Así, pasivos totales dividido patrimonio total. Nada más. No me acuerdo, parece que no. ¿Qué cosa? Aumenta, y de hecho aumenta. ¿Cuánto aumenta? Yo no lo tengo así como en la mente, pero debe aumentar harto. ¿Cuánto es en el 2017? Deuda dividido patrimonio. Ya pues, oiga pues. Oh, sí, a ver, y Javier lo sacó, ¿no? Oiga, número 2. ¿Qué Por ahí. cosa? Calculó deuda dividido patrimonio, quiero que me lo digan, pues. Si quiero que ustedes metan ahí la Ah, mano. que calculé el ROE, pero estoy calcular como la capacidad de endeudamiento de la empresa, porque yo creo que por ahí va la web. También va por ahí, tiene mucho. Sí, tiene mucho. Va por ahí la cosa. Ay. Ah, ya, sí, lo tienen, que quiero que me digan ese. Deuda dividido patrimonio. Oiga, ¿cuánto les dio, pues? ¿Tiene algún año? 0,8. Ya. ¿Y después el 2018? Pero si es dividir dos datos, pues. Ya, yo se los digo, mira. Yo se los voy a decir, no se preocupen. Mire, tienen que ser pasivos totales. Mire,
Ahí está. Ese. ¿Ya? Ahí está listo. Sandor, dígame. ¿Cuánto le dio? El deuda sobre equity, el 2017 181, después subió a 197%, después Sí. el 2019 a 215, el 2020 a 160. En el último año bajó, pero venía con una tendencia alcista. Y después la deuda sobre activos también ha ido ¿Ya? bajando. Más lento, pero ha ido bajando. Ya, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? La deuda sobre patrimonio fue siempre subiendo porque la empresa cada vez se endeudaba más. Esa es la razón. Yo les voy a explicar muy cortito y después dejamos que Sandor pueda mostrar. El último año bajó, po. Los últimos 2 años porque el 2019-20 fueron un oasis en lo que le pasa a esta empresa. Es porque sigue estando en este oasis llamado pandemia, pues, en donde toda la gente se puso a contratar como loco los planes. Mire, cáchense lo que pasó. Miren lo que pasa con el flujo de caja. 2017 al 2020. ¿Qué pasó con el flujo de caja? Operacionalmente hablando, que es el que estoy marcando, tenía una pérdida de 1.700 millones, 2.600 millones, 2.800 millones. Cada vez la empresa generaba menos flujo operacional. Era una locura. ¿Y de dónde sacaba la caja esta empresa? Porque no puede quedar así como desnivelada. ¿Pues dónde la sacaba? ¿De dónde, pues? No, pues, pero véalo, pues. Al final era pura deuda que Era de pura donde deuda. sacaba los ingresos totales. Y Exactamente, si mire. el patrimonio Pero sobre si son deuda era que, tres, como dijo el doctor, son 3 niveles que pueden tener deuda. Operacional, ¿qué son esos? De inversión, ¿qué son esos? Que son muy poquitos, que es casi irrelevante. Y cáchense lo que pasó. Cada año pedía extra esta cantidad. Esta. Y cada vez más. Aquí bajó, porque ¿qué fue lo que pasó? Que el 2020 fue, como les dije, un oasis dentro de una historia. Si vemos más años hacia atrás, la empresa todos los años tiene una caja negativa operacional, gigantesca, o sea, no una caja un poquito desfasada, gigantesca, todos los años. ¿Y qué pasó acá? Esto no es 79, ¿qué pasó ahí? Se puso a pagar deuda por primera vez. Por primera vez está rebajando su nivel de deuda. Su flujo se utilizó para pagar deuda en vez de seguir pidiendo. Cáchense la cuestión, si es increíble lo que pasa con esta empresa. Yo estoy seguro, bueno, esto me la juego yo personalmente, si no fuera por la pandemia, esta empresa lo hubiese comprado Disney o HBO. Porque era imposible que pudiera seguir invirtiendo esa cantidad teniendo flujos negativos de caja operacional. Eso era lo que yo hubiese esperado que ustedes me dijeran. ¿Ya? Sandor, ¿sí? ¿Está listo? ¿Quiere proyectar algo? Sí, es para ganarme las décimas, porque me dejó el 6.5. No sé yo. Oh, ya ahí sí. Ya. Proyecte. Si está bueno, yo espero unas décimas, profe. Ya. ¿Se ve esto? Sí. Ya, mira. Ya. Espera. Sí. Ya, mire. El ROA, para empezar, una parte importante de Netflix, como es una empresa que se financia con mucho capital de riesgo del crecimiento, y porque si no hay crecimiento, al final los inversionistas no se interesan. Entonces, el retorno en activos ha ido creciendo súper rápido para el tamaño de empresa que es, lo mismo con el retorno en capital y lo mismo con el retorno en equity. Entonces, tener un 17% a 27, a 29 es mucho. Después, el margen también ha ido subiendo. Más O sea, abajo, cada vez era más rentable en el fondo. cada vez más rentable y a pasos agigantados, lo vemos en la otra. Por ejemplo, lo que pedía recién acá, la deuda sobre equity, que es el cambio que explicó recién, pero yo creo que es más interesante también revisar esta de acá, que es el... Es que todavía no hemos visto lo que es el EBITDA, pues, así que no podemos No, hablar está en contra, yo lo paso, ya, pero salto. No, todavía no hemos visto lo que es el EBITDA. Pero espérese, vuelva a lo que estaba antes, vuelva.
Ahí Esto es lo que estoy. quiero mostrar. Acá. No, más abajo, más abajo. Más abajo, pues. Ahí. Miren, espérese. No diga nada, deme un segundo. Los primeros 3 años, deuda dividido equity fue 1,8 veces era deuda en relación al patrimonio, 1,9, 2,15 y recién el último año bajó. Eso era lo que yo quería que ustedes analizaran. Que ¿por qué pasa eso? ¿Qué significa con eso? Que cada vez, recuerden lo que yo les dije, la proporción deuda-patrimonio es clave. Cada vez esa proporción, cada vez la deuda era mayor, la deuda era mayor, la deuda era mayor. ¿Y qué significaba? Que el equity, al ser más chiquitito, cada peso de utilidad valía más sobre el equity. Por eso el ROE también cada vez era más grande y crecía más que el ROA. Pero, ¿cacharon esa separación? Eso era lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta. Que la proporción deuda-patrimonio cada vez se fue estirando más, y eso es inviable en el tiempo. Ese punto específico es inviable. Esta proporción no puede crecer infinito. En algún momento le van a poner un cortafuego y le van a decir, a ver, espérate un poco, compadre. Yo no puedo seguir, el que te está prestando plata, en un momento le va a decir, espérate un poco, po. O sea, si necesitáis 1.000 millones, ya, yo te puedo prestar 500, pero tú también pon 500. Y en ese momento se va a generar un quiebre. Yo estimaba que con ese hoyo gigante de flujo vertiginoso, para mí, no iba a durar más allá de 1 o 2 años. Para mí. Pero justo pasó la pandemia, que gracias a Dios para Netflix fue bueno porque la cantidad de ventas que tuvo fue gigantesca y eficiencia gigantesca. De hecho, ¿y por qué fue tan eficiente? Porque dejó de hacer producciones propias. Bueno, eso ya es un tema un poquito más comercial, porque como no se podía, sus principales costos de explotación bajaron. Y bajó el costo de explotación y las ventas aumentaron y el margen fue tremendo. Y por primera vez tuvo un oxígeno y logró salir a flote y de hecho empezó a pagar deuda, cosa que antes nunca le había pasado. Ya, Sandor, dele nomás. Después, acá arriba, ¿cómo se llama este? El estado de resultados, lo mismo. Solamente en crecimiento, 30%, 35%, y estos números están en millones de dólares. Entonces, pasar de 11 billones a 15 billones, a 20 billones, a 24 billones, es mucha plata. A ese nivel, crecer 24% es caleta. Después, también los márgenes, creciendo como locos, crecer 30% en margen, 36%, 38%, 38%. Entonces, el tema de que, aunque esté sobrevalorado como en términos clásicos, el hecho de que crezca tan rápido es lo que vimos en clases. Por al final, las expectativas de crecimiento de Netflix son tan grandes que justifica el precio de la acción y todo lo demás. Otro punto, que esto es como súper aparte, el hecho de que no haya pagado en los últimos 3 o 4 años ningún peso por demandas, implica que en realidad es relativamente estable la industria. Eso, más abajo. El EBITDA, mi hijo, que me lo soltará. Y después la otra parte, acá. Esto era el estado de flujo. Que Eso, este yo quería verlo. El flujo. Esta parte de acá, sí. Ahí sí. Por ejemplo, pasó de tener cash flow por acción negativo a estar positivo por primera vez, lo cual es raro. Y después aquí está todo lo que decía. Monto de deuda que ellos lanzaron, o sea, estaban lanzando 3 billones en deuda al año, 4 billones y medio, y el año 2020 lanzaron solamente 1 billón en deuda. Muy, muy grande la diferencia. Qué raro no se traspasó ese dato, pero no importa. También se estaban financiando con acciones. Este año, o sea, el año pasado, normalmente lanzaban 88, 124 millones, pero este año lanzaron 1/4 de billón para financiarse con equity. Eso. Sí, bueno, de hecho, este punto no lo había comentado antes, pero es verdad. Por primera vez estuvieron en una posición sólida para hacer una emisión de acciones. Antes, la empresa no estaba en condiciones de hacer una emisión de acciones porque no hubiese tenido buen precio, porque venía cada vez en picada, pero ahora por primera vez retomó, y ¿qué fue lo primero que hicieron? Una emisión gigantesca de acciones, y ahí se empezaron a normalizar un poquito más los ratios financieros comunes. ¿Ya? Eso, profe. Gracias, Sandor. Ahora las décimas. Sí, yo creo que sí, tiene que mandarme un correo más. Cópiame en el correo. Ya, ahí está. Ya. Gracias, colega acá. Y gracias. Bueno, en el fondo lo que yo quería que ustedes aprendieran con este ejercicio es cómo enfrentarse a hacer un análisis financiero. ¿Cómo lo van a tener que hacer en la prueba? Las preguntas típicas son, ¿qué pasa si el ROE aumenta más que el ROE?
¿Qué pasa si el inventario se achicó y disminuyeron las cuentas por cobrar? ¿Qué pasa si el flujo efectivo no alcanza a pagar dividendos? ¿Cómo se financia? De ese estilo son. Por lo tanto, ustedes tienen que analizar todo lo que puede pasar con diferentes partes de un estado, con los estados financieros. Pero más allá de la prueba, que yo sé que eso les interesa mucho a ustedes y está bien, porque les ponemos incentivos para que estudien por las pruebas, aparte de eso, lo que más les va a servir para la vida es hacer buenos estados financieros como estos que estamos viendo, como el mismo que mostró Sandor, que está muy bueno. En el fondo, poder hacer ese tipo de análisis, ¿ya? Calcular ratios, como ya les comenté, no es tan representativo. Si es que ustedes se meten en ciertas plataformas o si en sus trabajos les toca involucrarse con eso, los ratios financieros generalmente vienen ya calculados. No se los voy a negar, vienen calculados y ustedes simplemente van a tener que hacer los análisis. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda, consulta, ¿no? Mañana tienen ayudantía en donde Isidora va a resolver la actividad que tuvieron el martes. El lunes que viene, Isidora va a hacer una ayudantía de esto. Camila, dígame. Profe, para el análisis financiero, nosotros tenemos que ver, no sé si los ratios suben, bajan, ya explicar por qué, pero también, por ejemplo, si el ROA empieza a subir, tendremos que ir a meternos, no sé, a los activos y ver qué cambió y explicar ahí por qué. Tal cual. Eso es hacer análisis financiero. Ya. Eso, está Gracias. perfecto. El entender por qué la deuda varió, o si por ejemplo yo les dijera, ¿qué está pasando con la deuda? Lo primero que ustedes deberían analizar, aparte de ver el ratio deuda dividido patrimonio, es ver gasto financiero dividido deuda. Porque eso, ¿qué es lo que les dice? Si es que las empresas se están deudando más barato o más caro que antes. Esas cosas son clave, esas son cosas que ustedes van a tener que de a poco ir analizando, involucrándose durante toda su carrera profesional. ¿Ya? Y la próxima semana partimos con planificación financiera y nos van a quedar solo 2 semanas de clase. Y terminamos todo, ¿ya? Eso, estimados, cualquier cosa me pueden escribir, espero que les haya servido y que puedan seguir aprendiendo. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, gracias Andor por todo. Hasta luego, Nos profe. vemos, chao, Que chao. esté bien.